Pensemos por un momento en lo que significa la palabra familia, pero no desde el punto de vista del afecto, sino desde la perspectiva de la ley. Vamos a hacer un recorrido por el Código Civil ecuatoriano para entender cómo se construye y se organiza legalmente esta estructura tan fundamental para la sociedad. Y esta es la pregunta que lo inicia todo. Para la ley, una familia es mucho más que un grupo de personas que se quieren. Es una verdadera institución, un sistema con derechos y obligaciones muy bien definidos que conectan a sus miembros. Es una estructura con reglas claras. Bueno, antes de poder hablar del concepto de familia como un todo, primero tenemos que entender cuáles son sus piezas fundamentales. Por eso, lo primero es ver cómo la ley define a una persona y sobre todo su capacidad para actuar jurídicamente. Esta es la base de todo lo demás. Aquí vemos cómo el artículo 21 del Código Civil establece distintas categorías según la edad. Esto puede parecer un simple detalle, pero es crucial. De estas clasificaciones depende la capacidad legal de una persona para, por ejemplo, obligarse por un contrato o administrar sus bienes. Cada una de estas etapas conlleva consecuencias jurídicas muy específicas. Entonces, si una persona, como un menor de edad, no tiene esa capacidad legal plena, la ley establece la figura de un representante. Normalmente son el padre o la madre. En su ausencia se designa un tutor o curador. Son ellos quienes tienen la facultad de actuar legalmente en nombre de esa persona. Perfecto. Ya que tenemos claras las piezas individuales, ahora veamos cómo éstas se unen para formar lo que la ley reconoce como una familia. En la legislación ecuatoriana existen dos caminos principales para formalizar este vínculo. Por un lado está el matrimonio, que la ley define como un contrato solemne, y por otro, la unión de hecho, que se genera por la convivencia estable y monogámica por más de 2 años. Lo más interesante aquí es que, aunque su origen es distinto, ambas figuras llevan a un resultado muy parecido, la creación de una sociedad de bienes, un patrimonio común. Y justamente este tema del patrimonio es uno donde la ley es muy detallada. Una vez que la unión está reconocida, se activan una serie de reglas sobre cómo se administran los bienes y el dinero de la pareja. Esto nos introduce al importante concepto de la sociedad conyugal. La sociedad conyugal, como lo dice el artículo 139, es este patrimonio común que se forma automáticamente con el matrimonio. Podemos imaginarlo como una especie de fondo compartido donde, por regla general, todo lo que se adquiera durante la vigencia del matrimonio le pertenece a ambos. ¿Y qué es lo que entra a este fondo? Pues como vemos, casi todo lo que se genera durante la unión, los salarios, las ganancias de un negocio, las rentas de una propiedad y, muy importante, cualquier bien que se compre. Eso es lo que la ley llama adquirir a título oneroso, es decir, que se pagó por ello. Esta frase del artículo 170 es sumamente reveladora. Nos muestra la fuerza de esta presunción legal. Lo que nos dice es que, al momento de una disolución, la ley parte de la idea de que todo lo que la pareja posee pertenece a esa sociedad común, a menos que se pueda probar de forma contundente que un bien era propiedad exclusiva de uno de los dos desde antes de la unión. Bien, dejando un poco de lado el aspecto patrimonial, vamos a adentrarnos ahora en la relación jurídica entre padres e hijos, que es sin duda el núcleo central del derecho de familia. El concepto principal aquí es la patria potestad. A veces el término puede sonar solo a autoridad, pero legalmente es un conjunto equilibrado de derechos y, sobre todo, de obligaciones que la ley confiere a los padres para el cuidado de sus hijos menores. Esto abarca tanto el cuidado de su persona como la administración de sus bienes. La ley también establece una jerarquía muy clara sobre la obligación de dar alimentos, que se refiere al sustento económico. Como podemos ver, la responsabilidad recae primero en el círculo familiar más inmediato, pero si ellos no pueden cumplir, esta obligación puede extenderse a otros parientes, como los hermanos. Ya para ir terminando este análisis, vamos a revisar brevemente otras figuras que el Código Civil contempla. Son mecanismos diseñados para asegurar el cuidado y la protección en situaciones donde la relación directa entre padres e hijos no está presente o requiere un apoyo adicional. La adopción, por ejemplo, es un acto jurídico que crea un vínculo de filiación completamente nuevo. Lo fundamental es que, para todos los efectos legales, la relación que nace de la adopción es idéntica a la biológica. Esto significa que genera exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y finalmente está la tutela y la curaduría. Ambas son instituciones de protección. Se designa un tutor para un menor de edad que no tiene padres que ejerzan la patria potestad y un curador para un adulto que no pueda administrar sus propios asuntos.
El fin último es siempre salvaguardar los derechos y el patrimonio de la persona protegida. Y así concluimos este repaso por las bases del régimen de familia. Todo esto nos deja con una pregunta abierta, una reflexión final. Este marco legal, con estructuras diseñadas hace ya bastante tiempo, ¿de qué manera dialoga con la realidad actual? ¿Logra reflejar y dar respuesta a la inmensa diversidad de las familias que conforman el Ecuador de hoy?